que la presencia del Señor sea manifestada en este lugar. Ten misericordia de tu iglesia, Padre. Ten misericordia de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a meditar en esta mañana sobre el tema rompiendo toda herencia de maldad. ¿Cuál es el tema de esta mañana? Rompiendo toda herencia de maldad. Y vamos a ir rápidamente a 3 versículos de la Biblia. El primero está en Éxodo capítulo 20, versículo 5. ¿Está conmigo? Éxodo capítulo 20. Dice la palabra del Señor: no te inclinarás a ellas ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que le aborrecen. Vamos a leer Números capítulo 14, versículo 18. Jehová, tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad. Diga conmigo, perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Que visita, lea, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y hasta la 4ª generación. Y vamos a leer ahora Jeremías capítulo 32, versículo 17 al 18. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Pueden sentarse, por favor. El tema de esta mañana es rompiendo toda herencia de maldad. Diga conmigo, rompiendo toda herencia de maldad. Es algo natural de un padre, de una madre, estar preocupado por sus hijos. Es algo natural de un padre, una madre, criarles, darles educación. Los padres siempre tienen una palabra muy común que dicen: yo no te dejo herencia, no te dejo riquezas, pero te dejo educación. Te doy estudios. Esa es mi herencia. Hay padres que tienen buenas intenciones con sus hijos. Están muy preocupados por su educación. Otros están preocupados por su herencia una vez ellos no estén. Hay padres que son visionarios y están viendo el futuro de sus hijos. Un padre por naturaleza presenta todo este tipo de amor. Ese amor de preocupación y protección. No se diga una madre. Una madre es capaz de dar su vida por su hijo. Al igual que un hombre, un esposo, es capaz de dar su vida por su esposa. Aunque usted no lo crea. Si usted le pregunta eso a la mujer no le va a responder. La mujer no es capaz de dar la vida por el esposo. Pero biológicamente, el hombre es el protector. Biológicamente, el hombre es el proveedor. Biológicamente, el hombre es la cobertura. Y el hombre puede ser muy malo, muy machista, muy bandido. Él puede decirle cualquier cosa a su mujer, pero que ninguna otra persona le diga algo a su mujer. Yo le tengo miedo a los perros. Le tengo miedo a los perros, aunque mire un pequinés, yo le tengo miedo. Una vez fuimos a un lugar a sacar un vehículo y no nos percatamos con mi esposa que había un pitbull ahí. Pero nos dimos cuenta que estábamos nosotros los 4, los niños. Ahí me di cuenta
de qué material estoy hecho. Inmediatamente tomé mi lugar. Biológicamente, tu reacción es la protección de la familia. Bueno, este perro va a pasar primero por mí. Yo soy temeroso a los perros, me da miedo. Pero una vez que mi hijo estaba ahí cerca de aquel perro con la gran cabeza de este tamaño, yo me puse en el centro. Pasen. Se despertó en mí una valentía. Cuando la mamá, los hijos en la noche son tiernos y comienzan a llorar, el papá nunca escuchó el lloro del niño. No le importa nada si el niño llora, tiene hambre en la noche. Pero ¿sabe quién escucha? La mamá. Ella sí escuchó a su niño que lloró, que se quejó. El instinto materno le hace despertar en cualquier sonido más pequeño del bebé. La mamá responde inmediatamente. El hombre duerme. Pero a la hora de que la familia está amenazada, a la hora del peligro, ¿sabe quién está dormida? La mamá. ¿Y sabe quién despierta? ¿Sabe quién despierta? El bandido. Él despierta. ¿Verdad que sí, varones? Es algo maravilloso para un padre y una madre proteger y cuidar de sus hijos. Es algo lo más hermoso que ha venido a nuestras vidas, se llama hijos. Aunque en el matrimonio los hijos tienen que quedar en el segundo lugar, porque el primer lugar es la esposa. Parece que no les gustó eso a algunas hermanas aquí. Lo vuelvo a repetir, hermanos, varones, para que se alegren. Lo más hermoso en la vida que nos ha pasado a nosotros es ser padres, tener hijos. Es el privilegio más maravilloso que podemos tener. Pero una vez en el matrimonio, los hijos están ahí. ¿Sabes qué es más importante? Tu esposo. Hoy me la gané con los hermanos. Tu esposo es más importante. Pero sabes, hay algo que nosotros descuidamos. Estamos pendientes de la educación, de la formación, de la protección. Estamos pendientes de nuestra herencia económica de nuestros hijos. Pero hay una pequeña cantidad de personas que han logrado entender cuando el evangelio, la luz del evangelio se presenta en su vida y Dios da entendimiento de la palabra. ¿Sabes cuál es? Es la herencia espiritual. Es ahí donde las mayorías olvidan de la herencia espiritual de sus hijos. Diga conmigo, la herencia espiritual. Esta herencia de maldad que va de generación en generaciones a causa de la desobediencia de los padres, a causa de los pecados de los padres. Hay padres que pecan de manera deliberada. Hay padres que ya no le importó pecar, vivir su vida de pecaminosidad sin pensar que él está heredando espiritualmente a sus hijos. Hay que ser muy ignorante para tomar malas decisiones espirituales. Porque el que ama se preocupa por una herencia espiritual para su familia. ¿Estás conmigo? Todos podemos pecar. Dice la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 1 versículo 8 al 9. Que todos pecamos. Todos pecamos de alguna manera u otra. Por omisión pecamos. De que nos levantamos muchas veces, nos levantamos con un genio. A veces nos levantamos, los que conducimos, andamos y nos molestamos por algo. Alguien se nos cruzó y pegamos el brecazo. Como me pasó ayer, venía cruzando un semáforo en verde y de repente un bus se pasó la roja. Gracias a Dios que ando buenos frenos.
Y va con toda la familia. Y hubiera sido un desastre ahí. Nos molestamos. Si yo a usted le digo, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si yo le digo, oye hermano, yo soy purito, yo soy perfecto, yo soy gran justo, yo nunca cometo pecado, yo soy un mentiroso. Todos pecamos por omisión. Todos cometemos alguna falta de palabras, de iras, de temperamento, de malos pensamientos o de mirada o de alguna forma u otras pecamos. Pero no todos los cristianos deben de ser esclavos de la iniquidad. El pecado es una de las diferentes formas que se revela la iniquidad. Porque la iniquidad es la fuente principal que reproduce los pecados. Es la diversidad de pecados. Son los frutos, es la raíz profunda. Que esa raíz profunda se llama iniquidad. Tú puedes, o sea, toda la diversidad de pecados que se presentan en el mundo, en el hombre, hay una fuente, una raíz. Es donde nosotros tenemos que señalar y ver donde vamos a atacar. Es el lugar donde vamos a atacar. Es el punto donde tenemos que atacar. ¿Estás conmigo? Esa raíz llamada iniquidad oculta está silenciosamente actuando. Y va silenciosamente actuando para profanar nuestras generaciones. Diga conmigo, mi generación está calladamente. Un pecado por omisión, un pecado simple de un hombre común, de un hombre natural, no contagia a tu generación, pero la iniquidad es la raíz. Es aquel sentimiento, aquella acción donde el hombre ya no siente ninguna culpa de males. La gente vive, dice, yo estoy libre para vivir, para gozar de mi juventud sin límites. ¿Y qué está haciendo ahí? Plantando esa raíz que va a ir contagiando, profanando la generación. Es ahí donde la gente no entiende. Tú le puedes heredar a tus hijos buenos estudios. Tú le puedes heredar a tus hijos una buena casa. Tú le puedes heredar a tus hijos una buena finca, un caballo, cholenco aunque sea. Tú le puedes heredar cualquier cosa a tus hijos. Decía mi papá, esa camioneta es de mis hijos. Yo no quiero esa camioneta, papá. Es que la camioneta le decían la descolumnada, así era, ¿ves? Y era famosa aquí en Villa Progreso. Le decía, imagínense que le decían la Pacunave. Y yo no quería saber nada de eso. No, yo no quiero eso. Muchos de nosotros estamos preocupados por sacar unos buenos ingenieros, unos buenos doctores. Estamos preocupados por sacar un buen abogado. Estamos muy preocupados y estamos afanados. Estamos ansiosos, estamos cargados, estamos estresados porque nuestros hijos tienen que ser educados. Y no está mal, está correcto que tú pienses en el futuro inmediato de tus hijos. Pero ¿cuántos de ustedes se preocupan por la herencia espiritual que le vas a heredar? Puede ser un buen doctor, pero promiscuo y borracho. Puede ser una buena licenciada, pero no es estable en sus relaciones conyugales. Licenciada en relaciones internacionales, pero el hombre no la valora por su historia no tan buena.
¿qué le estás heredando a esta generación? ¿Qué le estamos heredando? ¿Estamos más ocupados en las cosas materiales que en la vida espiritual de tus hijos? ¿Estás muy preocupado por la vida espiritual de tus hijos? Hay una pregunta que tenemos que hacernos hoy. ¿Heredamos una específica inclinación hacia el pecado de nuestros padres? Hay tres formas que se transfieren algunas herencias pecaminosas. Diga conmigo, tres formas. Primera forma que se transfiere es la genética. Diga conmigo, la genética. Hay muchas evidencias para demostrar que estamos genéticamente predispuestos a ciertos potenciales y debilidades, a ciertos patrones que vienen de herencia de nuestros padres. Como ejemplo, hay muchas personas que poseen mayores niveles de testosterona que otros. Como evidencia del vello facial, ¿sí o no? Como la forma masculina, musculatura corporal. Hay otros rasgos de testosterona más bajos, que hay jóvenes que se miran más delicaditos que otros. Pero eso no lo hace a ellos ser homosexuales. Son rasgos. Diga conmigo, son rasgos. Pero se pueden ser vulnerables, especialmente si esas son víctimas de insultos. ¿Cuánta genética nosotros muchas veces científicamente se transmiten a los hijos? Ey, esa no es mi hija, pero la gran nariz se parece a la tuya, grandota. A su nombre. ¿Cuántos hijos caminan igual que su papá, que su mamá? Gestos. Nadie puede dudar de eso, ¿verdad que nadie puede dudar de eso? Que la genética es una de las formas que se muestra cómo se puede transmitir a las generaciones alguna parte de sus padres, de su madre. Algunos en el genio. ¡Wow! ¡Qué idéntico!, ¿verdad? Y que se parece a este hombre o a este chavalo. Y yo no sé por qué siempre sacan lo peor del papá o de la mamá. ¿Qué será? Pero también hay una forma que se transfiere algunas herencias. Ese es el factor ambiental. El factor ambiental también constituye a la conducta pecaminosa de los hijos. Mira, cuando alguien se ha criado en un círculo ambiental donde está a mano la pornografía, la promiscuidad, el alcoholismo, donde prevalece la ruina, donde prevalece el caos, donde prevalece el desorden. Muchas veces los desórdenes en la casa se van estimulando y se van transmitiendo en la base de datos de la mente del muchacho. Las palabras se van transmitiendo. Todo esto, este factor ambiental, hermanos, también es una forma de transmitir los ejemplos. Mira, muchas veces mamá se fue a los 14, mamá tuvo problemas a los 15 y se metió a la edad de 15 años con un hombre. Vemos que se repite la misma historia con mamá y con los hijos. No es bíblico ni es sabio. Por eso está demostrado que la educación es fundamental. Usted puede ver que la gente entre más educada, más culta es, no se mete con relaciones a temprana edad. Jamás. En Latinoamérica, uno de los 3 factores de empobrecimiento en Latinoamérica, ¿sabe cuál es? Los padres adolescentes. Las relaciones prematuras.
Porque un muchacho a temprana edad con una mujer no tiene ni la capacidad ni el conocimiento, por lo menos como algo pequeño de lo que es el mundo, lo que va a enfrentar en el mundo, lo que se viene por delante de la vida. Yo he visto niñas de 14 años con un bebé que no sabe qué hacer. Esos niños, 2, 3 niños ahora va a ser unos niñitos más en casa de papá, mamá. Ese es uno de los factores de empobrecimiento en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque el factor ambiental perjudica a la familia, hermanos. Amén. Mamá nunca se casó y también su hija nunca se casó. Hubo solamente unión de hecho. Y eso se va percibiendo. En la psicología se llama experiencia prevaleciente, donde el muchacho sin darse cuenta va tomando todos esos datos. Y los va tomando esos datos. Y luego sin darse cuenta, cuando es mayor, repite los mismos patrones de conducta, de comportamiento y ejemplo de sus padres. Hay familias donde nunca llegó la educación, nunca llegó un profesional. Hay familias que durante generaciones vivieron en pobreza, nunca tuvieron una casa, vivieron en pobreza por factor ambiental. Se acostumbraron a vivir en hacinamiento, en manada, en tribu. Hoy no quiero ofenderte, hoy quiero darte una revelación a ti para que tú puedas ser diferente. Para que tú marques una diferencia entre tus padres y tu vida. Tú lo puedes cambiar. Tú lo puedes hacer. La bendición de Dios para nosotros es que nosotros vamos a ser mejor que nuestros padres. La bendición que Dios da para los hijos es que los hijos van a ser mejor que los padres. Y los hijos en el conocimiento de Dios no van a cometer los errores de factor ambiental que propiciaron sus padres en su ignorancia, porque no había Dios en su corazón. Antes de tomar alcohol, antes de ir a una discoteca, a un bar, pensá en tus generaciones. Le estás maldiciendo a tus hijos. Estás heredando una conducta alcohólica a tus hijos. Pensalo bien. Estás maldiciendo tu generación. No es la iglesia que te quiere controlar. Te está haciendo daño. Estás haciéndole daño a tus generaciones. A su nombre. Factor ambiental. Por eso, cuando el ejemplo habla, las palabras no se escuchan mucho. El mejor ejemplo que usted y yo podemos dar, los ejemplos más maravillosos, son los que van a bendecir las generaciones. No son nuestros mejores sermones, hermanos. No son nuestra mejor retórica. Nuestra oratoria. No es por cuánto pasemos con nuestros hijos hablando de la Biblia, sino cuánto impactas tú en tu vida con tus hijos. Cuando tus hijos miran en ti, hermano, disciplina, valores, honestidad. Deja de mentir. Deja de andar mintiendo. Deja de andar engañando, prestar algo prestado y no pagar. No transmitas esa maldición. Corta ya. Diga conmigo, rompemos. Diga conmigo, toda herencia de maldad. Vamos, rompemos en el nombre de Jesucristo toda herencia de maldad. Me bendice mucho la vida de Abraham. En Génesis capítulo 12, versículo 1 al 2, porque Dios le dijo a Abraham: Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. Había un factor ambiental muy peligroso. Abraham había crecido en un ambiente donde se hacían ídolos, estatuillas paganas. En
su grandeza y su sabiduría de Dios, no le dijo: yo voy a ir ahí y dentro de tu casa voy a hacer lo que tenga que hacer contigo. No, le dice: salte de ese factor ambiental. Salte de ahí. Luego que tú salgas de ahí, yo voy a ver qué hago contigo. Y la fe de Abraham se caracteriza por la decisión de romper, de saltar, de salir de ese factor ambiental. Es decir, soy libre para creer en Dios, en su palabra. Podemos romperlo. Luego pasaron los años. En Génesis capítulo 13, versículo 14 al 18 encontramos que Abraham andaba con su sobrino Lot y había problema entre sus trabajadores porque Dios lo había prosperado, lo había enriquecido. Diga conmigo: Dios también enriquece. Aleluya. Diga fuerte: dice que Dios también enriquece. Yo creo en eso. Dios bendice. Y Dios había prometido a Abraham que le iba a bendecir y lo estaba bendiciendo. ¿Sabe con qué lo estaba bendiciendo? Con tierras, con ganados, con ovejas. La bendición era tanto que Dios le dijo: bueno, leamos Génesis 13, 14. Pero Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él. Diga conmigo: después que Lot se apartó de él. ¿Qué le dijo? Veamos dónde pone Jehová la atención. Vea conmigo. Dios pone la atención en las generaciones. Y vamos a ver los 3 énfasis en estos versículos. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, hacia el oriente, el occidente. ¿Qué le dice? Porque toda la tierra que ves la daré a ti. ¿A quiénes? Escuche bien. A Dios se asegura que las generaciones sean bendecidas. Tu generación, tus hijos van a ser bendecidos en ti, en tu obediencia, en tu santidad, en tus decisiones. Dios no le dice: te lo daré a ti. Le dice: te lo daré a ti y a tu descendencia por 8 años, 10 años, no, para siempre. Dele palmas al Señor. Para siempre. Seguimos. Y haré, oiga otra vez los énfasis. Y haré tu descendencia. Diga conmigo: tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, dice, también tu descendencia. Diga conmigo: mis hijos. Así como mira usted al chinito, levanta la mano el chino. Ya Dios ya está viendo el Señor preocupado por la descendencia de él. Porque Abraham todavía no había nacido, no había tenido todavía a Isaac, estaba lejos, tal vez a unos 40 años. Pero ya Dios había pensado en el hijo de él. Y no solamente en el hijo de él, sino en el hijo del hijo de él. Levanta la mano, Vialito, te voy a alegrar la mañana hoy. Ya Dios está pensando en la generación de él. Desde el momento que este muchacho busca de Dios y está buscando en obediencia a la palabra del Señor, ya es bendecida su descendencia. ¿Ves lo importante que tú te cases con un cristiano? ¿No? ¿Ves lo importante que te cases con una cristiana? ¿Ves lo importante que la pareja, el matrimonio, el hogar, la familia busquen de Dios? Si usted se fija, aquí en Maranata, la mayoría de congregación de esta Maranata son familias. Aquí es raro que vas a ver a uno o dos diferentes. Aquí son familias enteras. Maranata, esta iglesia se caracteriza por familias enteras. Esa es una señal de la presencia de Dios. A mí me preocupa mucho cuando miro a una hermana sola. A mí me preocupa mucho cuando miro a un hermano solito. Me preocupa mucho. Y más si pasan años y no se convierte el hombre ni la mujer. Me preocupa mucho porque yo creo en el poder del evangelio, el impacto del testimonio personal. Cuando alguien no se convierte, hay algo que está pasando. ¿Estás conmigo? Porque Dios bendice generaciones.
Diga fuerte, Dios bendice generaciones. Dios bendice a mis hijos. Y ya Matías, Dios le ha asegurado la bendición a sus hijos. Mire qué poderosa es la palabra, hermano. Yo no sé si usted la celebra conmigo hoy en esta mañana. En Génesis capítulo 19, versículo 15 al 17, encontramos a Lot en uno de las ciudades contaminadas del mundo, donde el factor ambiental era hostil contra Dios. El factor ambiental de Sodoma y Gomorra era tan hostil que Dios decide rescatar a un hombre justo. Dice la Biblia que era un hombre justo. ¿Por qué? Vamos a verlo, porque parece que la familia no era justa. Aun cuando vieron que vinieron ángeles a rescatarlo, habían escuchado de que Gomorra ya estaba siendo incendiada. Aún con todo eso, dice la Biblia que cuando los ángeles llegan a Sodoma, sacan del factor ambiental hostil contra Dios, sacan a la familia de Lot, rescatan. Y bueno, lo toman con todo el evento sobrenatural, la gloria y la manifestación de los mismos ángeles. Con todo el juicio que escuchaban, el tronido, el sonido de los aires, el sonido de los cielos que caía a fuego. La mujer ya había sido contaminada por el factor ambiental de Sodoma y Gomorra, que al punto que ella iba saliendo para afuera, salvándose su vida, pero su corazón estaba inclinada en sus cosas materiales allá. Wow. Hace pocas horas, los hombres de Sodoma casi violaban a los ángeles. Wow, y todavía querer estar ahí. Fue tanto el factor ambiental que contaminó tanto esta familia, que las hijas de Lot cometieron incesto. Salieron, fueron libres de la muerte, pero habían salido contaminadas. Ese es el poder del factor ambiental cuando tiene capacidad para destruir a una generación, hermanos. ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo está el círculo donde se mueven tus hijos? ¿Quiénes le rodean a tus hijos? ¿Quiénes adoctrinan a tus hijos? Wow. ¿Quiénes son los amigos de tus hijos? Cuando un padre ama, todos estos factores no lo echa de menos. Toma en cuenta. Número 3. Esta es la parte espiritual. Miramos que también el hombre tiene un problema de herencia a través en el aspecto espiritual que tiene que ver con el pecado. Hay una inclinación heredada hacia el pecado, hablando espiritualmente también. Y lo vemos también en Abraham, capítulo 20, versículo 2, cuando Abraham miente sobre su esposa, diciendo que era su hermana, para que el rey de Gerar no le matase. Luego miramos después a Isaac mintiendo por la misma razón. A Génesis capítulo 26, versículo 7, donde también miente diciendo que su esposa era su hermana. O sea que estaba negando a su esposa. Miente. El mismo pecado de su hijo. Mire espiritualmente cómo va abarcando. Aún en la Biblia encontramos ciertos pecados de herencia. En Génesis capítulo 27 encontramos también de que un joven llamado Jacob obtiene de manera incorrecta la primogenitura, mintiendo a quién, hermanos, a su padre. ¿De dónde viene esa mentira? Su papá no le enseñó a mentir. Ay, pastor, yo no sé por qué mis hijos son así. Ay, pastor, yo no sé por qué mis hijos son tan rebeldes, desobedientes. Ya no me respetan, pastor, me levantan la voz. Tienes que ver herencias, busca herencia, busca de Dios y comienza en el nombre de Jesucristo a romper todo este tipo de herencia en tu vida. Amén, hermanos. Mire, más que la genética, más que el factor ambiental,
Es un factor intergeneracional basado en la obediencia a Dios y su palabra. Cuando nuestros padres obedecieron a Dios, si tú obedeces a Dios como padre, si tú observas con delicadeza o usted obedece la palabra de Dios y la guarda en tu corazón, ya comienza un rompimiento espiritual de cualquier herencia de maldad. Cuando tú eres obediente a la palabra del Señor. A mí me da mucha tristeza, hermanos, ver cómo niños, cómo hijos se destruyen a través de estas herencias. Yo siempre vi aquí en Villa Progreso a un varón con un carretón de basura durante muchos años. Pero lo que me llamaba la atención a mí es que este varón trabajaba y caminaba con sus dos niños pequeños. Yo esos niños los conozco de tal vez de 1 año, 2 años. Y lo más triste es que ellos caminaban con ese carretón botando basura, pero su papá y su mamá eran alcohólicos. Hoy esos muchachos son muchachos altos, hermosos, sin educación y drogadictos. He escuchado que se dedican a robar en esta zona. Aquí han pasado en asuntos de amenaza de robos. Hoy miré a uno de ellos y venía pensando y dije yo no soy capaz de hacerle algún daño a este niño, a este muchacho adolescente. No sería capaz de lastimarlo si Dios me presentara la oportunidad de hablarle de Cristo. Porque estos niños crecieron en un factor ambiental hostil, de miseria, de alcoholismo, pero también espiritual. Antes de que tú disfrutes un pecado, piensa en tus hijos. Quiero que tú digas conmigo, antes que disfrutar un pecado, pensaré en mis hijos. Usted dice, qué rico este pecado, porque los pecados en su mayoría son deliciosos. Piense en su generación. Pastor, ¿qué puedo hacer yo para ser libre? Primer lugar, escríbalo. Primer lugar, usted para ser libre, para romper todas estas cadenas, usted tiene que venir al arrepentimiento. El arrepentimiento rompe cadenas. ¿Sabe por qué? Porque el arrepentimiento es la respuesta de Dios a la iniquidad que fue heredada. El arrepentimiento es una transformación de la mente. El arrepentimiento es mucho más de estar consciente o reconocimiento de una verdad mental. El arrepentimiento es una transformación completa de la manera de pensar. Tú cuando vienes a Cristo arrepentido, todas las ideas preconcebidas, todas tus ideologías, tu tipo de filosofías que creíste de la vida, del universo, de Dios, tú las llevas a la cruz de Cristo y en el Señor la palabra de Dios va a transformar tu vida. Dice la palabra, Colosenses 3:16, que la palabra de Dios sea muy abundante. Diga fuerte, la palabra de Dios tiene que ser abundante. Echarle palabra, conocimiento, doctrina, principios, leyes, que va a poder transformar tu manera de pensar, tu manera de actuar. Tú no puedes cambiar tu manera de comportarte si no cambia tu mente. Tú no puedes cambiar tu manera de vivir, tu cultura, si tu mente no cambia. Por eso Dios, cuando tú llegas a un arrepentimiento, más que sentir una emoción, un sentimiento, una queja, un lloro, un sentimiento de culpa, más que eso, el arrepentimiento es una transformación de la mente. Wow, ya deja de pensar en lo que pensabas antes. Ya la vida, el cristiano, la vida la ve diferente. Ya no se basa de lo que yo pienso y lo que yo creo, sino lo que la Escritura dicen para mi vida.
¿Estás conmigo? Démosle palmas al Señor. Número 2. ¿Cómo vamos a romper toda esta herencia de maldad? Número 2. Siendo radicales con la palabra. Diga conmigo, siendo radicales con las escrituras. Vamos, dígalo conmigo, siendo radicales con la escritura. Toda herencia impía no se debe de tratar tibiamente ni pasivamente, sino con determinación, sino con decisiones radicales. ¿Cuántos están conmigo? O sea, tenemos que tener una determinación que nuestro lugar en Cristo está posicionado en su verdad. Y cuando nosotros que entendemos esto, que Cristo es el número 1 en nuestras vidas y que tenemos que vivir para agradarle a Dios, usted va a hacer cambios radicales en su vida. ¿Sabe por qué mucha gente no cambia? Porque ellos fueron alcohólicos, pero siempre se rodean en el factor ambiental hostil. Si eres inclinada o inclinado hacia el sexo opuesto, lo más recomendable es que seas radical. Cambia de ambiente. Ve quiénes son tus amistades. Si tienes amistades que te aconsejan contra la familia, si tienes amistades que te aconsejan contra tus hijos, pues si tus hijos, pues ahí está el papá, vos sos libre, que vea a sus hijos y tienes que estar con tus hijos tú también. Cuidar de tus hijos. Vea, hay que ser radicales cuando se trata de cambios en nuestras vidas. Tú quieres combatir toda herencia de pecaminosidad en la vida, tienes que ser radical. Hay una estrategia que Satanás está utilizando en estos tiempos. Es debilitar la verdad. Debilitar la verdad de la palabra, debilitarla. Ha creado una contraparte. ¿Para qué? Para que se debilite la verdad. Esa verdad debilitada ya no tiene la autoridad para romper y echar fuera la raíz. Una de las formas hermanos, de romper, de echar fuera y destruir toda raíz de iniquidad es ser radicales en la palabra. No podemos vivir un evangelio tibio. ¿Y cómo el enemigo ha presentado? Pues el cristianismo moderno se ha presentado a través del cristianismo progresivo. Siempre digo esta palabra porque algún día vamos a meditar sobre qué es el cristianismo progresivo. El progresista. Aquel evangelio inclusivo, multicultural. Aquel evangelio que dice, tomemos en cuenta todas las ideas y las filosofías. Aquella idea del sincretismo. El sincretismo donde pueden convergir todas las doctrinas de cualquier secta, religión, y adoramos al mismo Cristo. Satanás ha propuesto esta contraparte para debilitar, porque él sabe cuando se debilita la palabra y cuando la palabra de Dios no es radical en cuanto a su naturaleza, hermanos, no hay forma de romper cualquier maldición en la vida del cristiano. El cristiano vive siendo el mismo, pasan 40 años, es el mismo cristiano y la maldad viene de generación en generación. Ha propuesto un cristianismo light. Evangelios de entretenimiento, evangelios emocionalistas, evangelios de prosperidad, evangelio de las profecías, aquellas profecías bonitas de manipulación que manipulan las emociones. Porque si tú estás en pecado, estás contaminando tu generación, y yo vengo y te doy una profecía y te digo, tú eres bendito de mi Padre. Dios te levanta. Dios te da nuevos días, nuevas conquistas, un nuevo comienzo. Pero a escondidas todavía te tiras tus buenos tarros de guaro.
te tiras tus buenos puros. A escondida consulta brujos. A escondidas practica la promiscuidad sexual. Wow. ¿Cuántos quieren palabra de Dios? ¿Tú quieres palabra de Dios? Sea radical en la palabra. ¿Tú quieres limpiar tu generación, tu descendencia? Sea radical en la palabra. ¿Estás conmigo? ¿Sabes, hermanos? José nos da el ejemplo cómo romper toda la iniquidad. José se le dio toda la oportunidad para mentir y protegerse de sus hermanos envidiosos, celosos. La verdad que cuando José entre más decía la verdad, las cosas se le ponían peor. Cuando tú decides hacer la verdad, hacer la justicia, cuando tú decides eso, muchas veces las cosas se te van a poner peor. ¿No se han fijado que cuando usted comienza a vivir una vida tranquila con Dios, quiere hacer las cosas bien? Dices, quiero ir a la iglesia, necesito buscar de Dios. La gente tiene la necesidad espiritual de buscar de Dios. Pero cuando la gente busca de Dios, se le levantan muchas cosas en contra. A su nombre. La familia, en el trabajo, el vecino. Ay, Dios mío, la deuda. Ay, el carro. Mi amigo, el que era mi brother, y ahora, mira, ahora me desprecia, me critica mi brother. Yo pensaba que era como mi hermano. Pero es que ya no somos compañeros de parrandas ahora. Entre más decía la verdad, más dificultades soportaba José. Yo quiero que leamos juntos Hebreos capítulo 10, versículos 17 al 18. Número 3. Para romper cualquier herencia de maldad. Número 3. Diga conmigo, la fidelidad de la cruz de Cristo. Diga fuerte, la fidelidad de la cruz de Cristo. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículos 17 al 18. Leemos todos. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Vamos. Por donde no hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Sabe de qué está hablando aquí Hebreos capítulo 10, hermano? Está hablando del sacrificio de la cruz. ¿Cuántos de ustedes tienen esa fidelidad, ese valor del sacrificio de la cruz? ¿Sabes? La mayoría de los que estamos presentes aquí, que perseveramos en el Evangelio, ¿sabes qué no tienen acá? No tiene muchas cosas, pero hay algo que nos tiene aquí nosotros. Es la gratitud a la cruz. ¿Cuántos son agradecidos con el Señor? ¿Cuántos han creído que la salvación en la cruz del Calvario nos libró de la muerte del infierno? Cuando usted recibe a Cristo aquí como Señor y Salvador, reconcilia y dice: Señor, por mi culpa moriste en la cruz del Calvario, tú eres libre. El poder de la sangre de Cristo nos trae libertad, hermanos. Valorar eso en nuestras vidas es fidelidad a esa cruz. Valorar lo que Jesucristo hizo por nosotros, librando de la muerte del infierno, para que usted no heredara la muerte del infierno, ni para tus hijos, hermano. Eso es bendición perpetua. Dice la palabra: hay de aquellos que tienen en poco la sangre de Cristo. Porque hay alguien que cuando tienen poco la sangre de Cristo, el sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario, peca descaradamente. Y de esa forma la gerencia de maldición están ahí, contagiando las generaciones. Diga conmigo: contagiando las generaciones. José tuvo la oportunidad para pecar y mentir, pero decidió no mentir. Aunque más decía la verdad y las cosas se le ponían peores, él decidió firmemente prevalecer en la verdad y la justicia. Usted permanezca en la verdad,
Pase lo que pase, solamente tres cosas. ¿Cuáles son? Arrepentimiento, ser radical en la palabra y la fidelidad de la cruz. Póngase de pie en esta hora. ¿Cómo yo soy libre de estos pecados, de estas herencias, pastor? Número uno, tienes que arrepentirte de tus pecados. Número dos, tienes que ser radical en cuanto a la decisión con la palabra. Número tres, el valor de la cruz. ¿Cuáles son los tres pasos de liberación? Uno, arrepentimiento. Dos, número tres. Vamos, una vez más. Número uno. Dos, multimedia, ayúdame por favor, multimedia, no me dejes solo. Tres, fidelidad de la palabra. Hoy, ¿cuántos de ustedes dicen, Señor, gracias por tu palabra? A veces la palabra del Señor es como espada que traspasa. Es la palabra del Señor, a veces es la espada que traspasa hasta lo más profundo de tu vida. Muchas veces la palabra de Dios nos desnuda. Pero ¿qué hace la palabra? Sana, limpia, liberta, rompe cadenas, saca las maldiciones. Lo único que puede hacer el poder de la sangre de Cristo y la palabra de Dios en nuestras vidas nos hace libre del pecado. ¿Cuántos son libres del pecado en esta hora? ¿Cuántos son libres de maldad en esta hora? Démosle palmas al Señor. ¿Hay alguien en esta hora que quiera reconciliar con el Señor? ¿Hay alguien en esta hora que tenga que